Un nuevo podcast cultural que pretende destacar a los mejores representantes en cualquier ámbito cultural del departamento de Risaralda. Y hoy armamos un espectacular set desde la Galería de Arte Cepeda. Y estamos con su dueño y además con un artista plástico de los más importantes hoy en la ciudad de Pereira, en el departamento, Juan Carlos Cepeda. Cordial saludo y bienvenido a este podcast cultural, maestro. Muchas gracias, Hernán. Gracias por la invitación. Nos la debíamos desde hace tiempo y de verdad para mí es un honor y un orgullo que se esté dando este podcast en este momento. Hay muchas cosas para hablar y espero que estén pendientes de él. Es muy importante destacar ese origen que tiene el maestro Cepeda o JC Cepeda, como es conocido en el ámbito internacional. ¿Cuál es ese origen que lo destaca, que usted destaca? Bueno, la verdad es que JC Cepeda es un alter ego de lo que yo soy en mi país y en mi ciudad. JC Cepeda nace en Estados Unidos hace más o menos unos 8 o 9 años, cuando las personas empiezan a llamarme de esa forma, y me doy cuenta que no podía combinar el arte que yo hago comercial con el arte que yo hago en el que represento y muestro cosas que realmente vienen desde mi interior. Yo trabajo con comunidades indígenas y empecé a explotar todo este tema de cómo quiero que vean a nuestros indígenas fuera de nuestro país. Entonces, es la obra que he consolidado y que he realizado para mostrar fuera del país, diferente a la obra que manejo comercial dentro de mi país. Entonces me gustó mucho que empezasen a llamarme por ese nombre o que empezasen a distinguir cuál es mi obra comercial de la obra real con la que yo represento lo que yo siento, lo que yo vivo y lo que quiero comunicar a través de mi obra. Quienes conocen al maestro Cepeda personalmente lo destacan como un hombre humilde, sencillo, un bacán, como decimos en esta región. Todo eso, toda esa esencia usted la conserva, eh, obviamente por esos orígenes que tiene. ¿Cuál es ese nacimiento, ese origen del maestro Cepeda en el departamento de Risaralda? ¿De dónde nace? Bueno, yo empecé a trabajar retratos tenía más o menos 14, 15 años. Había una empresa, mi papá trabajaba con una empresa donde tocaban puerta a puerta, eran vendedores ambulantes y le ofrecían pintarle retratos a las personas por medio de fotos a blanco y negro, telescopios, negativos, ¿cierto? Eh, Siempre a los 5 años me gané el primer concurso de pintura en el Parque Bolívar y desde ahí me convertí en el artista para la familia. Entonces me creí el cuento y fui el artista de la familia. A los 14, 15 años, cuando mi papá empieza a trabajar para estas empresas, que eran empresas de Chile, de Perú, de España, que eran los pioneros en ese tema de los retratos, entonces mi papá me llevó a Bogotá, donde una señora que era la que le pintaba esos cuadros a él, y me enamoré del tema y empecé a aprender a pintar. Empecé a pintar retratos y empecé a trabajar para la empresa de mi papá. Yo creo que en 10 años me pinté más de 12.000, 15.000 retratos. O sea, era trabajar 18 o 20 horas diarias porque tenía que cumplir con todas esas producciones. Un día se acaba el papel fotográfico que era en el que trabajamos esos retratos y fue el momento en el que yo decidí y dije, no, voy a pintar cosas que realmente me gusten. Ya estaba cansado de pintar retratos. Ya el lienzo. Ya empecé en el lienzo, empecé con óleo, con diferentes técnicas. Yo todo lo he hecho autodidacta. Mi trabajo todo ha sido empírico, aunque estando en Bogotá visité muchas veces la Universidad Nacional, aprendí varias cosas, me metí a donde estaban los arquitectos, donde estaban los ingenieros, entonces siempre iba como asistente a todas esas cosas y me fui llenando y educando de todas esas carreras y de todas esas profesiones. Cuando empecé a pintar arte comercial me di cuenta que podía vivir de eso, porque empezaron las personas como, venga, yo quiero que me pinte un bodegón, yo quiero que me haga un paisaje, y empecé a hacerlo y empecé a involucrarme y me di cuenta que podía vivir del arte. Pero siempre hubo esa inquietud
que tenemos todos los artistas y es de crear y de hacer una obra que nos represente a nuestro nombre, a nuestro ser, algo que diga qué es lo que representa a tal artista, como lo ha hecho Obregón, como lo ha hecho Mansur, como lo hizo Fernando Botero. ¿Qué está representando hoy a JC Cepeda? A mí me representa el tema indígena, me representa el tema de como de toda de cómo la sociedad de consumo ha penetrado lo más profundo de nuestras raíces. Es lo que quiero mostrar a través de mi obra. Quiero mostrar toda esa dualidad que hay entre nuestras raíces y lo que está hoy actualmente. De esa mal llamada evolución. Si nosotros estudiamos a nuestros antepasados, si nosotros estudiamos nuestras raíces, nos damos cuenta que el verdadero conocimiento está desde ahí. Y nosotros ahora con esa mal llamada evolución creemos que no, que tenemos todo el conocimiento, que lo sabemos todo. Entonces es lo que yo quiero plasmar y mostrar a través de mis obras. Yo tengo algo que escribí que es, y aunque mis indígenas no tengan visa, yo los llevaré a cualquier lugar del mundo. Hay algo muy capcioso y es que cuando vas a cualquier lugar del mundo, la mayoría de indígenas se parecen fisiológicamente, físicamente. Entonces es algo como más profundo porque todos venimos desde ahí. Entonces muchas veces las personas hablan como, que ese indio o discriminan o cosas así. Pero resulta que deberíamos discriminarnos a nosotros mismos porque no somos una raza pura. Nosotros estamos ya mezclados de miles de cosas y miles de genes, mientras que ellos siguen teniendo esa raza pura como lo son los indígenas, como lo son los negros, como lo son tribus, etnias y, y seres humanos que realmente siguen puros dentro de su ADN. Conservan su cultura, conservan la tradición, todo ello. Y eso es lo que realmente nos representa. Nosotros ya somos una mezcla de miles de cosas que ya no sabemos como ni qué somos realmente. Maestro, en el mundo entero se conoce que los artistas comparten obras, entregan obras a las ciudades, a sus departamentos, a las regiones donde les vio una serie. Adicionalmente trabajan de la mano con obras sociales. En este momento, ¿dónde podemos encontrar alguna obra del maestro Cepeda en el departamento de Risaralda? ¿Dónde la podemos poder que quizás sea cotidiano y que la gente no sepa? ¿Y a qué obras sociales le apunta el maestro? Bueno, obras sociales, realmente ahorita estamos trabajando con niños en condición de discapacidad. Tengo una galería en Estados Unidos. Esa galería la diseñé y la creé para que otros artistas fuesen a exponer allá. Quería que estos artistas tuvieran la oportunidad de exponer, pero por tema de egos y de cosas así, todos estos artistas me dejaron solo porque creyeron que yo me estaba volviendo rico o que era algo que me iba a beneficiar a mí. Entonces, desde ese egoísmo y desde ese ego de ellos, decidí cambiar todo esto y decir, nadie me está beneficiando, esto lo he creado yo solo, entonces voy a hacer con esto lo que realmente yo quiero hacer y lo que me apasiona. Y eso que quiero hacer y que me apasiona es poder trabajar con niños en condición de discapacidad que resultaron ser grandes artistas y que el 70% de los que estoy exponiendo en la galería que tengo en Estados Unidos son niños en condición de discapacidad de Pereira. ¿Sí? En cuanto a obras que yo haya hecho que pueden visitar o que pueden conocer, está el mural que hice en la Gobernación, un mural que se llama Escritura Pública, que tiene un mensaje contundente y un mensaje subliminal. La niña indígena que pinté tiene en sus manos una escritura pública. Las personas ven el contexto completo, pero cuando se fijan en los detalles, que es donde están los mensajes que yo quiero decir, que quiero que me representen, esa escritura pública dice mucho, porque dice cosas como están reclamando lo que les pertenecen. Nosotros somos visitantes en una tierra que no nos pertenece, una tierra que ya era de ellos y que es algo que respetan mucho, digamos, en Estados Unidos.
porque los americanos son conscientes de que los indios nativos son los dueños de las tierras de Estados Unidos. Eso es lo mismo que yo pienso de nuestras tierras y de donde nosotros estamos. Esa es la representación que yo quiero como dar. Mi obra, a pesar de que es una obra crítica y una obra social y una obra política, es una obra que tiene mensajes muy subliminales. No me gusta hablar mucho de lo que una obra mía representa, porque eso sería como insultar al espectador. Yo necesito que el espectador, dependiendo de su visión, dependiendo de su estado de ánimo, al mirar esa obra pueda sacar sus propias conclusiones, que sea una obra que se pueda leer. Regularmente las personas fallan y muchos artistas fallan en que hacen una obra, crean una pintura, crean una escultura y luego crean un registro y se extienden en un texto larguísimo interpretando esa obra o dando la interpretación al espectador. Pero eso sería igual como lo dijo Alberto da Pena, un crítico de arte al que conocí hace muchos años acá en Pereira, y decía, escribir encima de una obra o escribir sobre la obra, eso sería como si un escritor tuviese que hacer dibujitos en su poesía, en su escritura o en su novela para poder que las personas entendieran lo que él está escribiendo. Lo mismo pasa en la pintura. Es la pintura o es la escultura la que tiene que decirle al espectador qué es lo que realmente el artista intentó proyectar o plasmar en esa obra. Maestro, ¿cuáles han sido los factores que han influido dentro de su formación, dentro de todo ese aprendizaje que usted lleva hoy representando a la ciudad de Pereira, al departamento de Risaralda por todo el mundo? ¿Qué es lo que más lo ha marcado? ¿Qué anécdotas tiene para eso? Pues anécdotas tengo mucho. Qué me ha marcado? ¿Qué fue como el detonante para poder crear la carrera que he hecho hasta este momento? Esa necesidad de no quedarme quieto, esa necesidad de entender y de saber que habían otros mundos para conquistar, que habían otros públicos para mostrarles lo que yo realmente quería decir. Anécdotas, no, muchísimas. O sea, yo he hecho muchos trabajos, anécdotas con clientes, anécdotas en exposiciones. eh, por ejemplo, yo pienso que algo que puede motivar a muchos artistas es como mi primera anécdota en mi primer visita a Estados Unidos. Cuando, cuando me invitan por primera vez a hacer una exposición en Estados Unidos, yo todavía no tenía una obra que me representara. Yo simplemente tenía obras comerciales. Sin embargo, dije, listo, me voy a lanzar con esta obra comercial. Me hicieron la invitación, pero yo tenía que pagar los tiquetes, yo tenía que pagar la estadía, yo tenía que pagar todo eso. Desde ahí, y como consejo que le doy a artistas que estén empezando en cualquier ámbito, a cualquier persona, o sea, tenemos que correr ese riesgo y tenemos que hacer esa inversión nosotros, en nosotros mismos. Si yo no hubiese hecho esa inversión para poder ir a esa exposición, yo no hubiese podido hacer las cosas que he hecho hasta el momento. Otras anécdotas es como que desde esa exposición conseguí el contacto para pertenecer a la semana del Art Basel en Miami, que se celebra la primera semana a principio de año, todos los años, que es donde van todos los artistas del mundo, donde hay diferentes shows, y es como uno de los niveles más altos donde un artista puede llegar a mostrar su obra, ¿cierto? Si yo no hubiese hecho esa primera inversión, no hubiese podido conocer los contactos para hacerlo. Sin embargo, eso me costaba un montón de dinero. Yo recuerdo que empeñé el carro, saqué plata prestada, hice todo lo posible y encima de eso tuve que sobrevivir en Estados Unidos con $25 durante 5 días. O sea, yo solo podía comer una sola vez al día y era un Burger King con la gaseosa grande y con las papas que costaba $4.99 y comía tipo 4 o 5 de la tarde para poder aguantar hasta el otro día para estar en esa exposición. Sin embargo, tenía expuesta una obra con un valor de $25.000. Llega una clienta y me dice, es que quiero tu obra, pero solo tengo $20.000.
Entonces todos los colegas y todo el mundo que estaba ahí, véndasela, véndasela. Y yo, no señora, qué pena, vale $25.000. A pesar de que usted lleva 5 días comiendo Burger King de 4.99. Y no le vendí la obra en $20.000, que eso era un montón de plata acá en Colombia. En esa época el dólar estaba como a 1.700 pesos, eran como 34 millones de pesos. Y yo dije, no. Entonces fue como una jugada que yo hice, porque Una jugada a la vida. sí, o sea, fue como tirar los dados, como tirar las cartas y decir, no, o sea, nunca he dejado que el azar me robe los méritos. Por eso no soy un tipo ni apostador, ni creo en la suerte, ni nada de eso. Pero yo dije, si tiene $20.000, tiene 25.000, tiene 5.000 más. Entonces, Logró venderla. no, renuncié a esa venta. Terminaron los 5 días. Cuando terminé la exposición, una galería en Del Rey, en la Florida, me dice, esa obra nos encanta, nos la prestaría para exponerla en nuestra galería. Y yo, claro que sí, de una. Esa exposición ya era una suma más al currículo. Entonces ya luego me vine, estaba en mi taller, eh, todo el mundo me decía por qué no la vendió, tal cosa, pero algo dentro de mí no se arrepentía de lo que pasó. Decía, no, así era como tenía que pasar. Pues resulta que pasó enero, febrero, marzo y por ahí en abril nunca revisó el correo electrónico cuando vi varios correos electrónicos y era alguien diciéndome, mira, me enamoré de tu obra, sé que no la vendiste en $25.000, eh, yo también tengo $20.000, pero yo pienso que esa obra es esto, 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 y significa esto y esto y esto, y yo quiero esa obra por esto y eso. Entonces me dio como las razones válidas de que no simplemente quería adquirir la obra como por tener un premio más o porque podía pagar el precio por ella, sino porque era que era algo como más profundo. Había logrado entender al artista. Es correcto. Y dije, listo, la obra es suya. Y me dijo, dame una cuenta en Estados Unidos, yo te mando el dinero. Llamé a mi galerista y le dije, te van a consignar $20.000. A los 10 minutos estaban los $20.000 ahí. ¿Cuál es la obra cúspide que tiene hasta el día de hoy Jay-Z Cepeda? La obra que lo destaca y que usted quisiera destacar para el mundo. Yo tengo una obra muy importante, todas me han encantado, porque a todas les he metido el corazón y todas representan grandes cosas, pero hay una obra que me marca y se llama Heroín. Es una niña con una capa cargando a otra niña. Como imágenes de apoyo, yo creo que la van a poder ver. Esa obra representa muchísimo para mí. Esa obra creo que es de las más representativas, sin dejar pues a un lado las otras, porque tengo obras como Pedro, que es una obra que tiene una roca y en la roca está tallado en arameo, este es Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque como hablamos ahora detrás de cámaras, vengo de una familia extremadamente católica y religiosa, entonces siempre he sido como la oveja negra, el que siempre ha tenido otros pensamientos sin dejar de ser católico, ¿cierto? Porque crecí y tengo todas esas bases y esos fundamentos de la religión, pero esa obra también es muy representativa. Hay obras muy representativas que he vendido, digamos, en Singapur. Tengo unas 7, 8 obras vendidas en Singapur. Una de esas obras se la vendieron a un jeque, otra se la vendieron a un sultán. Entonces, ahí he ido llegando como al corazón de diferentes personas que hay algo muy particular y lo que hablábamos ahora, nuestros indígenas se parecen a los de todo el mundo, menos de pronto a los australianos, pero de resto casi todos se parecen. Y cuando nosotros vemos una obra de un indígena sin caer en lo que lamentablemente caen muchos artistas que pintan indígenas, que es lo que me ha caracterizado y me ha hecho diferente a ellos, durante mucho tiempo lo analicé. ¿Qué es lo que mi obra hace que sea diferente a las obras de otros artistas que pintan indígenas? Y es el lenguaje, la forma de mostrar la obra. ¿Por qué? Cuando hablamos de un indígena pintado por un artista colombiano, entonces siempre pintan como el montón de ramas, el montón de matas, la selva, los pájaros, las flores, todo ese tipo de cosas, e incluso pintan a indígenas con rasgos americanos y con cosas colombianas.
No, mi obra es diferente. Mi obra dice todas esas cosas sin tener que decirlas. Aparte de ser artista plástico, también soy poeta, también soy escultor. Y dentro de la poesía, un maestro una vez me dijo algo muy particular que lo aplico en la pintura. Y es, cuando estés escribiendo un poema, vas a escribir sobre un árbol y vas a decir miles de cosas que representan el árbol, pero sin mencionar el árbol. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. Entonces yo en mi pintura puedo decir muchas cosas sin decir esas cosas. Eso es lo que hace la diferencia en lo que yo pinto en mis temas indígenas, que puedo decir muchas cosas sin decirlas. Entonces no pinto a mis indígenas ni manchados, ni con... E incluso hay artistas colombianos que pintan indígenas colombianos con manchas de indígenas americanos o de indígenas orientales. Y están equivocados en ese tema, porque eso se vuelve como una mezcolanza. Tenemos que tener claro qué tipo de tribu, qué tipo de pueblo indígena es el que estamos realizando y representando. Eso es lo que ha hecho que sea como diferente esa obra y que sea diferente el lenguaje de lo que yo manejo dentro de la pintura. Maestro, estamos culminando ya este podcast cultural donde destacamos los artistas más importantes del departamento en cualquiera de los sectores. No solamente sirve este podcast para destacarlos, sino también para que ustedes se conviertan en un motivo de inspiración para todos esos que vienen detrás, que quieren salir adelante, que le están apuntando a destacarse dentro del mundo cultural, sea en algún baile artísticamente. ¿Qué decirles a ellos que están iniciando? ¿Qué decirles a ellos que vienen atrás? Y que sea JC Cepeda un motivo de inspiración. Bueno, lo más importante dentro de todo esto es la constancia y la disciplina. Yo tengo en este momento dos familiares. Son más inteligentes que yo, son muy buenos haciendo diferentes cosas e incluso hasta pintan, pero fallan en que saben tantas cosas que no se enfocan en una sola. Yo pienso que lo más importante es, ¿te gusta la pintura? Entonces coge la pintura, enfócate en eso y dale a esto a vivir o a morir. O sea, no puedes desenfocarte ni irte por las ramas. Es la disciplina, es la constancia. Muchas veces se pueden desilusionar porque ven a otros artistas que son muy exitosos o ven a otros artistas que son muy talentosos, pero todos esos artistas que son exitosos y que son talentosos tuvieron un principio y simplemente son personas que llevan 10, 15, 20, 30, 40 años ejerciendo esa misma labor. No quiero que desfallezcan porque si yo miro cuadros que yo pintaba hace 25, 30 años, o sea, realmente me dan risa. Ahora puedo pintarlos mucho mejor, puedo pintarlos mucho más rápido. Entonces es la práctica, la constancia y la disciplina la que nos lleva a donde queramos llegar. Todos tenemos la posibilidad, o sea, no hay nadie que sea como un superhombre, no hay un artista que tenga 4 o 5 manos, no hay nada que sea diferente. Es cuestión en cómo optimizamos y manejamos el tiempo y cómo somos de disciplinados y de constantes en lo que queramos hacer. Un invitado de lujo en este podcast cultural, el maestro Juan Carlos Cepeda, JC Cepeda, como es conocido internacionalmente, desde su galería de arte ubicada en la ciudad de Pereira, la Galería de Arte Cepeda. Gracias por estar en este podcast cultural, maestro. No, para mí es un placer. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos están viendo en este canal y bueno, mil bendiciones.